Capítulo 67. La caída de Tyran 0047445 M41. Ubicación desconocida. Durante mucho tiempo he esperado, por esto. Nuestra paciencia ha sido puesta a prueba durante mucho tiempo, ya que habíamos soportado dentro de las sombras. Durante mucho tiempo nos hemos preparado, dije con una expresión sombría de determinación. Nuestros enemigos saben poco de nosotros. Se esfuerzan por hallar control en las sensaciones familiares y reconfortantes de sus frías armas de metal y sus afiladas cuchillas. Pocos saben que esto nunca se trató de ellos. Observé las miradas de mis comandantes humanoides y jerarcas, y otras criaturas de mando. Sus avatares holográficos llenaron la vasta bodega cavernosa de mi nave insignia. Los Eldar, cegados por sus propios miedos y sus propias maquinaciones contra ellos mismos, están dispersos y algunos de ellos, sin saberlo, han sido puestos en el camino hacia su desaparición. Ni siquiera entenderán cómo han llegado a ser sus muertes. Declaré. En voz alta. Haciendo una pausa por un momento para un drama, continué. Los orcos bárbaros y salvajes, demasiado estúpidos para entender el juego principal, han sido empujados a sus lugares en el tablero. Serán útiles bajo nuestras cuidadosas y silenciosas manipulaciones. Conocemos bien sus capacidades, y serán la punta de lanza de nuestra guerra contra el gran devorador. Sabían bien del enemigo que se avecinaba. Los Tau han tomado conciencia y se les han otorgado poderes para ser nuestro escudo cuando llegue el momento. Son jóvenes, idealistas, valientes y tontos también. Cuando llegue el momento, comprenderán que el bien mayor realmente se refiere a la mayor bien del enjambre, y su carne será nuestra para consumir. Algunos de los jerarcas sonrieron con aprobación. Noté que dos de los patriarcas, uno envuelto en llamas y el otro con muchos dientes, se miraban fijamente. Me pregunté por un momento por su historia, pero eso no era realmente mi preocupación. Esos asuntos menos importantes fueron delegados al otro yo. Las fuerzas del caos descubrirán que el gran devorador a su puerta, e incluso sus alabados dioses oscuros del caos, flaquearían ante los dientes y las garras. Cuando estén todos agotados, sus mundos demoníacos arruinados en rocas estériles, sería nuestro momento. Para devorar tanto la carne como las almas de todos nuestros enemigos, ya sean los dioses del caos o las colmenas del gran devorador. Eso trajo vítores de las criaturas más jóvenes que todavía se estaban adaptando a su cerebro humano fusionado con su cerebro ser dominante. Ni siquiera las frías manos de metal de los necrones nos detendrán. Somos el enjambre. Sus cuerpos ya muertos serán derretidos y disueltos en las piscinas de ácido, y sus metales serán nuestros huesos, garras y dientes, y sus increíbles tecnología, será nuestra al final. Tomé una respiración profunda. Finalmente, el imperio del hombre. Ahora se hizo un silencio. Este es el comienzo de su crepúsculo. Cuando todos los demás hayan caído, la humanidad seguirá sufriendo lentamente y caminando penosamente. En nuestra generosidad ilimitada e infinita misericordia, los terminaremos un poco más rápido. Su imperio caerá, y cualquier ser humano vivos estarán sujetos a nuestra más benévola de las reglas. Al final, todos serán sergo morirán. Rugí. Evoqué el mapa holográfico gigante de un sector del espacio. El primero en caer será, el poderoso reino de ultramar. Ellos rugieron de júbilo. Dejen que sus guerreros, ejércitos y flotas más poderosos choquen en una destrucción mutua mortal con los tiránidos. Recogeremos todas las piezas, y no habrá más, ultramarines. My Brood está listo para esto, Overmind. He sido creado con este propósito en mente, y no he descuidado mis deberes ni un ápice. Déjame asaltar a Tyran y conquistar el mundo antes de que lo hagan nuestros primos lejanos. Levanté la vista del bonito libro que estaba leyendo. El libro era una inspiradora novela militar escrita por un general retirado de la Guardia Imperial, que tuvo mucha suerte de haber sobrevivido hasta una edad en la que podía jubilarse. El libro se escribió por primera vez hace unos 2000 años, se había extendido por varias docenas de sectores y se había convertido en un material de lectura recomendado para los aspirantes a oficiales. Por supuesto, todo el asunto era una mierda que simplemente hacía que la Guardia Imperial pareciera demasiado buena para ser verdad. ¿Supermente? Te escuché, Lu. Mi respuesta es no, me temo. Hay un plan y debes apegarte a él en lugar de precipitarte ciegamente por el orgullo o la ira. Esos caminos son tan peligrosos como estúpidos. Tú he visto cómo Asmodeus perdió la cabeza por sus errores. Sé que estás ansioso, y no te culpo por ello, porque la guerra contra los tiránidos es la única razón por la que te he creado, pero te pediré que lo hagas. Ten paciencia, le expliqué. Pero papá, se quejó Lucifer.
Encuentra el rincón tranquilo y pacífico de tu mente, hijo mío. Recuerda quién eres, sé que pones una buena fachada para tus subordinados. Mantén esa máscara, Lu, y enfrentarás al gran devorador en el momento adecuado. El avatar humanoide holográfico de Lucifer suspiró mientras se sentaba a mi lado. A pesar de las apariencias, todavía era un adolescente. De hecho, la mayoría de mis jerarcas eran todavía adolescentes. Hice madurar su mente con medios artificiales, pero incluso eso no importó demasiado cuando la parte humana del cerebro está literalmente pasando por cambios hormonales. Madre. Gritó Lucifer cuando Alena en su último cuerpo entró en mi habitación bien amueblada. Oh, Lu. Cariño, ¿cómo has estado? Preguntó mientras abrazaba el holograma, sus poderes psíquicos crearon una conexión física entre ellos por un breve momento. He expandido mi control a más de 19 planetas y he sembrado decenas de mundos en preparación contra los tiránidos. Informó Lucifer con orgullo en su voz. Alena sonrió. Sonreí ante su sonrisa amable y muy humana. No sabía cuánto tiempo le permitiría el nuevo cuerpo mantener su personalidad normal antes de que fallaran los inhibidores en el cerebro del nuevo cuerpo. El caso especial de Alena me causó problemas significativos en el desarrollo de un nuevo cuerpo para ella, particularmente en frenar las tendencias psicópatas naturales que desarrollaría sin fuertes inhibidores. He oído hablar de tu gran trabajo, querida. Has tomado la estación Oculus en unas pocas horas. Tu padre estaba tan orgulloso que hablaba de eso durante horas. Respondió Alena. En realidad, me aclaré la garganta con vergüenza varonil antes de volver a mirar el libro. Un padre tiene derecho a estar orgulloso de los logros de su hijo, ¿verdad? Después de todo, Lucifer no era un jerarca cualquiera. Fue una creación literal de Alena y mía, y mezclar las copias de la matriz neuronal psicológica y convertirla en una semilla para una nueva conciencia no fue una tarea fácil de lograr. De hecho, Lucifer tenía fuertes sentimientos por Alena, ya que había pasado meses atrapada dentro de su cuerpo humano, envuelto en un capullo en Newchar, fomentando y cuidando la conciencia en ciernes de Lucifer. Aunque originalmente planeé que él fuera un jerarca más fuerte que la mayoría, Alena insistió en ser su madre. Plenamente consciente de su incapacidad, o de mi falta de voluntad, para estar físicamente embarazada, había permitido su impregnación psicológica con el crecimiento de Lucifer. Los meses resultantes fueron una agradable sorpresa. A pesar de que las experiencias de la vida humana normal estaban solo dentro de ese pequeño lugar del cielo dentro de la vasta red psiónica, Alena y yo pasamos un buen rato siendo padres expectantes. El tiempo dentro del lugar se sintió como meses a pesar de ser solo semanas afuera. Le canté canciones de cuna al personaje de bebé de Lucifer mientras dormía después de un largo día de aprender a ser humano y lecciones de guerra. Alena le leyó libros de cuentos que había sacado a la fuerza de los recuerdos de James Raynor y otros humanos que había absorbido. Éramos una familia feliz, y lo seguimos siendo incluso cuando Lucifer comenzó su entrenamiento y aprendió a ser el jerarca más poderoso que cualquier otro jerarca dentro del enjambre Serk. La transición de un ser humano en forma Serg a un ser con una imagen residual humanoide fue una tarea difícil que Lucifer logró salir sin mucho daño psicológico. Estaba agradecido por eso. ¿Cuándo llegarás, papá? Oh, una vez que los pilones de anclaje estén en su lugar, el tiempo real de viaje sería de unos pocos días como máximo. Tengo informes de que la flota que transportaba esos pilones protos modificados cruzó el última segmentum hace solo unas horas, por lo que no sería demasiado largo. Lucifer sonrió. Bien. Claramente quería presumir. Sí, hijo. He visto tu nuevo cuerpo humanoide. Eres muy guapo y los detalles de esa cosa son muy impresionantes, felicitó al chico. Sonreía como cualquier niño que es elogiado por su padre. Entonces iré a prepararme para el ataque entonces. Ya tengo los elementos establecidos alrededor de Solemnase, pero los necrones realmente se están arrastrando por todas partes debajo de esa superficie aparentemente inocua. Es posible que mis fuerzas tengan que enfrentarse a los necrones de forma defensiva antes de que lleguen los tiránidos. Además, hace poco recibí un informe de que Trasin pudo haber regresado al planeta, me rasqué la barbilla. Trasin, ahora, ese es un enemigo formidable que posiblemente podría desafiarte, pero su verdadera fuerza no radica en la fuerza de sus brazos. Sus herramientas y armas son más peligrosas que la mayoría, pero incluso eso sería eclipsado por los poderes de su colección, que podría desatar sobre tus secuaces si está demasiado presionado. ¿Qué tengo que hacer? Reflexioné por un momento. Haz tu mejor esfuerzo para evitar una confrontación con los necrones hasta que tengamos la confirmación de la caída de Tyran. Esa será la señal que hemos estado esperando.
Incluso a Trasin le resultaría difícil contener a los tiránidos que vendrán directamente a su mundo, respondí, considerando la trampa que le pedí a Lucifer que preparara, y venía con múltiples capas de objetivos. Bueno. Entonces esperaré tu palabra. ¿Visitarás a Tiran como un avatar o te meterás en ese lío con un cuerpo? Puede que solo mire desde lejos. Además, he hecho todo lo que pude por ese pobre mundo de todos modos. El primer mundo imperial que muerde el gran devorador sin duda tendrá un sabor fuerte. Aún no sé cómo lo has manejado todo. Supongo que tienes tus planes y el maestro de la sangre es un buen maestro espía, pero la escala de todo esto sigue siendo muy impresionante. Todos hacemos lo que podemos, hijo mío. Yo. Pensamiento del día. Una mente sospechosa es una mente sana. Informatus solicitado, impreso. Solicitar autorización. Crypt Manal Panine Theta Gamma 46 Epsilon Delta. Solicitud de sello de tiempo de respuesta. 00374 M41 Objetivo. Tirano. Nivel de autorización. Inc. OX. Gamma autorización de acceso. Otorgada. Ubicación. Ultima Segmentum. Clasificación planetaria. Base exploradora / estación de investigación autoridad planetaria. Adeptus Mechanicus, Magos Explorator Barnag grado de diezmo. Aptus non. Estado. Reforzado a petición de Ordo Hereticus Autorización Inc. O, Beta Fuerza Militar. Fuerza Terrestre Estacionada. Asistencia de Exploradores Kitari. Un corte de guerra Regimiento de Infantería 309 de Luxian, complemento completo, veteranos de Katachan adjuntos refuerzos. Risa Skitari, un corte de guerra 714 THD Corps of Krieg, una compañía de infantería 147º Regimiento Blindado de Balayan, una compañía blindada 146º Regimiento de Infantería Mecanizada de Uterian, 3 compañías Regimiento de Infantería Uterian 331, 4 compañías activos militares requisados, 14 tanques antiaéreos Hydra, 4 sabuesos del infierno. 3X castigadores de Le Mans Rus 24 torretas de tarántula. Flota estacionada. 3 cruceros ligeros clase Endeavour Charon, Bladeoform, Kolozka Día 3 Wings X Thunderbolt Heavy Fighter total. 90 artesanías disponibles refuerzos. Una X crucero clase Lunar Puño de Acero, una X cruceros ligeros clase Dauntless Aloborn, una X crucero ligero Adeptus Mechanicus Lógica de Newton, un escuadrón X fragatas clase Espada total. 3 embarcaciones disponibles, 2 Wings X Thunderbolt Heavy Fighter total. 60 artesanías disponibles, 3 Wings X Lightning Fighter Craft total. 90 crafts disponibles activos de flota requisados. 15 cañoneras buitre. 4 portaaviones de asalto aerotransportado Valkyrie defensa estática. 6X baterías láser de defensa, 3X baterías de lanzamisiles antiaéreos, una X batería obliteradora de plasma. Yo. Eso es extraño, dijo un hombre con una horrible cicatriz que le recorría un lado de la cara. ¿Qué es, señor? Preguntó otro hombre, cuyo funesto resplandor rojo de la máscara que cubría la cara parecía aterrador. El primer hombre levantó la vista de la gran pantalla. Era un hombre mayor con una servoarmadura y merecía cierto respeto por parte del otro hombre. El anciano no parecía desconcertado en absoluto por la máscara facial negra con respirador tipo Krieg que habría asustado a más hombres por su enorme volumen y la gruesa armadura de caparazón cubierta con cientos de cicatrices. Alquión. Bueno, es bueno que hayas regresado. Me preguntaba quién había autorizado tanto refuerzo para una base exploradora marginal, porque el Adeptus Mechanicus ciertamente no ha ordenado esto. No desperdiciarían recursos en un lugar tan remoto a menos que hubiera una necesidad extrema, murmuró el hombre mayor. Lord Cryptman, estoy seguro de que debe haber algún tipo de arqueotecnología antigua para que el Mechanicus refuerce un mundo remoto, respondió Alkion. Las palabras del joven revelaron una verdad aterradora. El hombre mayor aparentemente librero a pesar de la servoarmadura no era otro que el héroe de la herejía machariana, el inquisidor Lord Cryptman de la Ordo Xenos, un hombre inmensamente respetado y poderoso. Esa es una buena observación, interrogador Alkion, pero aún no tienes la experiencia suficiente para ver el patrón. Echa un vistazo, señaló Cryptman a su último alumno en entrenamiento para ser inquisidor. En verdad, Alkion podría haber sido promovido como inquisidor completo 3 veces, pero había elegido quedarse con Cryptman para ayudar al hombre en sus obras. Además, en caso de que el señor inquisidor muriera, los vastos recursos que había comandado deben mantenerse bajo control y operar de manera impecable. Bueno, la orden de refuerzo se originó con Ordo Hereticus. Eso es extraño. No es así. ¿Por qué los cazadores de brujas reforzarían una base exploradora Mechanicus remota?
También me preguntaba sobre eso, muchacho. En cualquier caso, partimos hacia Tiran. Alkion frunció el ceño detrás de su máscara. ¿Qué le importa, mi señor? Kryptman colocó el mapa holográfico de la región más allá de Tiran. Los exploradores han presentado recientemente un informe de casi una docena de mundos alrededor de esta región que aquí se han convertido en mundos de la muerte, pero en el informe anterior, unas 3 décadas antes, se muestra que estos eran mundos muy fértiles y ricos repletos de vida, explicó Kryptman. El interrogador Alkion se sentó y comenzó a leer la gran cantidad de informes esparcidos sobre una enorme mesa de hierro a un lado de la habitación. Kryptman agradeció el esfuerzo del hombre a pesar de que el joven de 60 años se había quedado con Kryptman durante casi 4 décadas sin fallar. Habían pasado juntos por muchas situaciones que amenazaban sus vidas, y Alkion había perdido su brazo izquierdo al servicio de Kryptman. Eso es extraño, exclamó Alkion. Kryptman fue a su prodigio. El hombre tenía buen ojo para encontrar patrones en las miríadas de detalles. ¿Qué encontraste? Estaba mirando el manifiesto de oficiales de los Balayans en Tiran. Dice que el capitán Edwin Grant del 147º Regimiento Blindado de Balayan, tercera compañía, había desaparecido durante una batalla contra los Serg y había regresado varias horas después, gravemente herido. Informó de su caída desde el precipicio en el teatro de guerra en medio de la batalla. Se le dio el mando de la cuarta compañía después de que su propia compañía fue aniquilada a un solo hombre. Él y su tripulación del tanque fueron los únicos sobrevivientes de su empresa. Kryptman frunció el ceño. ¿Serg? ¿Dónde he oído hablar de ese nombre antes? Aquí, el inquisidor Adrián de Ordoxenos les había enviado una transmisión. Oh, deberías echar un vistazo a esto. Los 2 miembros del Ordoxenos leyeron el esquema del enjambre Serg, tal como lo presentó el inquisidor Adrián. Entonces, ¿qué te pareció extraño de este capitán? Preguntó Kryptman mientras comenzaba a leer el informe sobre los Serg. Bueno, en realidad no es él. También encontré que el coronel Lisdo del 714 THD Corps de Krieg también tenía una historia similar. La mayor parte de su regimiento fue diezmado cuando era el capitán de la segunda compañía, y fue ascendido a un coronel y se le dio la tarea de reconstruir su regimiento. Él y la mayoría de los sobrevivientes de su regimiento habían estado desaparecidos durante varios días en las selvas de Rudoxo Antertius, explicó Alkion. Continuar. Entonces descubrí que 4 de los 7 capitanes de los regimientos de Uterian desaparecieron algún tiempo antes de que fueran enviados a Tiran. El capitán Borgs del 331 Regimiento de Infantería de Uterian, cuarta compañía, había sido mayor durante una campaña contra los orcos, pero él y la mitad de su compañía desaparecieron durante días. Cuando regresaron a su regimiento medio destruido, fue ascendido a capitán. Eso fue realmente interesante. 1 puede ser una anomalía aleatoria. 2 podrían ser una coincidencia. Sin embargo, 3 podrían ser el comienzo de un patrón. Six era definitivamente sospechoso. No todos han luchado contra este Serg, ¿verdad? Este capitán Borgs luchó contra los orcos. Bueno, voy a investigar eso, mi señor. Sin embargo, al menos 2 de ellos desaparecieron durante un enfrentamiento contra los Serg, explicó el interrogador. El Lord Inquisidor comenzó a hojear el folleto de papeles gruesos con las copias impresas del informe de Adrián. Ahonda, Alkion. Tengo un muy mal presentimiento sobre esto. 0107445 M41. Tirano Primus. Magos Barnack habría fruncido el ceño si todavía tuviera músculos en la cara. Habían pasado casi 2 décadas desde que se cortó el último trozo de carne podrida debajo de los pómulos e instaló una máscara que venía con una pieza brillante de tecnología de respiración y un procesador vocal con transmisor de voz incorporado. Miró la pantalla que mostraba un algo gigante en el borde del sistema Tiran, detectado por la red de antiguos satélites no gravitacionales colocados alrededor de los bordes del sistema para impulsar los sistemas de sensores de largo alcance en Tiran. Habían pasado casi 5 siglos para que los satélites se asentaran, pero nunca habían informado algo tan extraño. ¿Sabemos lo que es? Barnack le preguntó a uno de sus tecnosacerdotes a cargo de la consola de sensores. Nosotros. No. Tenemos datos completos. Respondió el tecnosacerdote con forma de robot que había profundizado demasiado en el reemplazo de la forma humana. Barnack pasó por exactamente 67 simulaciones diferentes para mejorar inmediatamente las ganancias y la resolución del sensor. Sus módulos lógicos ubicados en el lóbulo frontal lo habían decepcionado en esto.
Había formas de mejorar los sensores, pero eso requeriría un esfuerzo enorme y recursos significativos, sin mencionar los aproximadamente 384 días para completar dichas actualizaciones. Necesitaba un mejor sensor de inmediato. Alerta a la flota y a las fuerzas terrestres. Es posible que, sea lo que sea hostil. Todo aquí es hostil, magos, respondió una voz de hombre. Barnack se dio la vuelta para ver al capitán del barco. El capitán del Puño de Acero, un poderoso crucero de clase lunar, era un hombre de gran orgullo. No todo, capitán Huillón. He estado explorando la galaxia durante siglos y he encontrado 46 especies no inteligentes de flora y fauna que tenían usos para la humanidad, dijo Barnack. Huillón se rió entre dientes. ¿46 especies de cuántos mundos has descubierto y catalogado? ¿Cuántas especies hay en esos mundos, magos? Barnack guardó silencio por un momento. Luego, la pantalla se actualizó, mostrando un movimiento sutil de la forma grande en la pantalla. Logis Python, acérquese a la cuadrícula Alpha 11 Gamma 4. Compare la forma y el movimiento con la lectura del sensor anterior. El tecnosacerdote obedeció, todos estos 14 dedos volando sobre los vastos teclados de runas tecnológicas que nadie fuera del Mechanicus entendía realmente. Oh, no, murmuró Barnack. ¿Qué pasa, señor Magos? Preguntó el capitán. No es un solo objeto grande. Es un grupo de objetos más pequeños, muchos objetos más pequeños. Necesito mirar más de cerca la cosa yo mismo. Capitán, prepare su nave para una misión de reconocimiento a ese objeto. Quiero la nave completamente listo para enfrentarse a los hostiles. El capitán no estaba satisfecho con el comando. Entiendo tu necesidad de satisfacer tu curiosidad, magos, pero es necesario que mi puño sea el explorador en todo esto. Estoy seguro de que hay naves más adecuadas dentro de esta flota. Para misiones de reconocimiento, el capitán no pudo terminar su oración con la hoja zumbante del Mechanicus Power Axe apuntando repentinamente a su garganta. Ya me cansé de su insubordinación, capitán. Soy el Magos Explorador, y por mis respetos al comando del Segmentum le he permitido permanecer como el capitán al mando, pero si no obedece el mandato del Mechanicus, entonces serás removido, permanentemente. La voz tranquila insinuada con el sonido del hierro no hizo que el Magos fuera menos amenazante. De hecho, de repente hizo que el capitán se diera cuenta de lo poderoso que podía ser un Magos del Adeptus Mechanicus. Ya había 3 docenas de servidores, todos aparentemente inocentes en el momento anterior, habían sacado sus armas ocultas. Pistolas de plasma, pistolas Volter, pistolas láser de triple enlace e incluso una pistola de fusión salieron de las túnicas que cubrían a los servidores del Mechanicus. Huillón tragó saliva. No quise faltarle el respeto, Lord Magos. El barco estará listo en poco tiempo y, por favor, no confunda mi vacilación con otra cosa que no sea una preocupación por la asignación eficiente de recursos. Si lo desea, el barco servirá de la manera que considere. Necesario, respondió Huillón después de aclararse la garganta. El Power Axe se retiró, y solo que el capitán Huillón había notado una pistola Volter alimentada por correa unida a un brazo de máquina de triple articulación que salía de detrás de la cintura del Magos, mientras que 2 tentáculos de máquina se habían levantado detrás de la espalda del antiguo tecnosacerdote, con un tentáculo. Tienen 4 garras muy afiladas y el otro con un par de sierras circulares. Huillón pensó por un momento que tal vez había juzgado mal a los magos con todas las túnicas que ocultaban la estatura de la semimáquina. Ahora, el Magos parecía enorme, la presencia llenaba el puente cavernoso de una enorme nave de clase lunar. Aunque no estaba seguro, varias piezas de la armadura del Magos parecían similares a la servoarmadura del Adeptus Astartes. Llevar tanto peso era sin duda una medida de la fuerza bruta de los magos. Estoy seguro de que debo haber escuchado mal su tono, capitán, gruñó el Magos. Huillón asintió muy rápido. Quiero que esta nave esté lista para salir de la órbita en 30 minutos. Claro, tantas prisas no serían demasiado para su nivel de competencia, capitán. Preguntó el Magos, el brillo rojo de su visor hacía que el aire se sintiera más frío para el pobre capitán. Estará listo a tiempo, mi señor. Bueno. Unos 24 minutos después, mientras el resto de la flota de Tiran comenzaba a formar formaciones defensivas sobre el planeta, el enorme crucero de clase lunar comenzó a alejarse de ellos, dirigiéndose hacia el borde del sistema solar. Sus motores ardían al máximo, los condensadores del escudo de vacío se cargaban y cientos de servidores, siervos y personal naval se apresuraban a mantener la nave en buen estado. Cientos de hombres se arremolinaban alrededor de las baterías de armas, cargando municiones y cargando los condensadores de potencia.
Incluso con sus motores a plena potencia, tardaría casi medio día en alcanzar su objetivo. El corto viaje transcurrió en relativa paz, aunque los miembros del Mechanicus continuaron revisando la nave para mejorar sus sistemas para la posible batalla que se avecinaba. Pocos sabían que sus circunstancias y cursos de acción eran diferentes de lo que habrían hecho en su línea de tiempo original, a pesar del flujo de eventos generalmente similar. No tenían idea de que sus acciones no eran propias sino orquestadas por una mente superior. 0, 1, 2, 7, 4, 5, M41. Borde del sistema Tyran. Magos Barnack regresó a la cubierta en la parte trasera del puente, mirando hacia abajo a los dos pisos de mando y control, cubiertos por cientos de consolas, teclados e igualmente numerosos oficiales, tecnosacerdotes y servidores. Se acercó a la silla del capitán, asustando al pobre capitán de la embarcación para que se pusiera de pie. El Magos observó otras ofertas también de pie con respeto y miedo, y habría sonreído si aún pudiera. Logis Piton se acercó a Barnack. Señor Magos. El sistema del sensor de la nave estará en el rango de exploración de la anomalía dentro de 15 minutos. Yo intentaré encender el sensor de llévanos en oración al espíritu de la máquina. Es mi deber ver que la tecnología funcione como debería. ¿Están preparados los inciensos y el aceite sagrado? Afirmativo, respondió el Logis. Barnack se paró frente a la consola que controlaba los sistemas de sensores. Oh, gran omnisciencia. Te suplicamos que prepares esta máquina sagrada que ve más allá de las estrellas en tu gloriosa imagen. Oremos. Todos en el puente inclinaron sus cabezas en oración. Intentaremos iniciar la letanía de activación. Iniciando la secuencia de activación. Activa contrasecuencia. Librius Machina Auroris Dei. Se establece contacto con el espíritu de la máquina del venerado sensor hipertación, código de activación designado F9T6499198%N. Alabanza al dios máquina. La consola aceptó la clave de activación mientras intentaba iniciar el sistema de la máquina antigua que había sido impresa por las fábricas igualmente antiguas cuyos operadores no tenían idea de cómo se hizo todo. El sensor está activo. Se requiere inicio de sesión, informó el Logis. Barnack asintió y abrió un pequeño libro con tapa de metal con adornos dorados que venía con candado digital. Tecleó números en ese teclado antes de desplegar las delgadas páginas de metal. Luego comenzó a pronunciar con voz estridente una serie de palabras y sonidos que nadie más que el Adeptus Mechanicus podía entender. La cadena de sonidos continuó durante casi un minuto antes de que la consola emitiera un pitido. La letanía de búsqueda del código de inicio de sesión ha tenido éxito, hermanos. Comenzaremos. Logis Piton volvió a su asiento y se conectó a los distintos tubos de la consola, activando el sensor de hipertaquiones. Parámetro. Rango. 5O. Dispersión. 3O. Escaneo. Profundidad. 5000 kilómetros listo. Para iniciar. Activar. El barco pareció vibrar por un solo momento antes de que comenzara la espera. El tiempo en la pantalla comenzó a terminar. Contacto inicial. Entrada. 10 segundos. 9 segundos. 8 segundos. 7 segundos. 6 segundos. 5 segundos. Alerta. Logis Piton gritó de repente. ¿Qué? Contacto. Alerta de proximidad emitida. Advertencia. Advertencia. Gritó Logis Piton, todavía conectado al espíritu de la máquina de la consola. Lo que está sucediendo. Exigió el capitán Huillón cuando el barco se estremeció. Barnack no entró en pánico, sino que fue a otra consola e inició un código de activación menor. Estamos bajo ataque, dijo Barnack con calma. Por algún tipo de minas. Imágenes de diminutas gotas explotando en el borde del escudo del vacío y algunas dentro del escudo fueron capturadas por los pictógrafos externos. ¿Qué son? No son como ninguna mina que haya visto, exclamó Millón, pero los magos lo ignoraron. Interesante, las lecturas indican que estas minas están vivas. Son criaturas vivientes, hinchadas con cualquier mutación biológica que impactaría así a la nave. Señor Magos. El escaneo ha sido completado. Los datos son masivos. Y llevará algún tiempo. Procesar los datos en cualquier formato utilizable.
Bueno, no necesito un escaneo para decirme que eso es algo malo, dijo Barnack mientras señalaba la pantalla donde la computadora había resaltado varios cientos de millones de objetos pequeños. ¿Son ellos? Tartamudeó el capitán. Son todas estas minas, carnosas. En tales números, capitán, dé la vuelta a la nave. Nos dirigimos de regreso a Tyran Primus. Tenemos un problema. 0, 1, 4, 7, 4, 5, M41. Tirano Primus. Cuando Barnack regresó a Tyran Primus, primero intentó averiguar qué eran esas criaturas. Después de todo, el puño de acero se había encontrado con extraños explosivos de carne flotando en el borde del sistema solar que nunca antes habían visto. Desde entonces, también había notado la velocidad de la extraña nube viviente de diminutos organismos explosivos. Si no hubiera sido por el encuentro del Imperio con los Zerg magos, Barnack podría haber considerado la nube de bombas vivientes como una especie de langosta espacial, y había decenas de especies diferentes de criaturas tipo langosta espacial ya identificadas por el Imperio. Barnack podría haber cometido un error tan crítico cuando consideró las bombas de carne, pero había leído sobre los Zerg no hacía mucho tiempo y eso le preocupaba mucho. Ingeniero Borna, preséntese en los cuarteles de Balayans y solicite al capitán Gran que venga aquí para una audiencia conmigo, habló Barnack a través del canal de comunicación de los tecnosacerdotes. Poco tiempo después, mientras Barnack estaba leyendo el expediente básico que le habían dado, un oficial con un cuello peludo envuelto alrededor de un vestido que claramente no era de Balaya entró en su cámara. Aparentemente, los Balayans tuvieron el ingenio de no usar ropa de invierno completa en un clima no ártico. ¿Me has llamado, Lord Magos? Preguntó el capitán Gran en voz baja y áspera. Sí, capitán. Se necesita su experiencia en un asunto de seguridad de este planeta. Es muy posible que todas nuestras vidas dependan de esto. Cualquier cosa que necesite, mi señor. ¿Qué puedo hacer por usted? Barnack puso las fotos de todo lo que la clase lunar había tomado de las extrañas criaturas que se acercaban lentamente al planeta. Sé que ha luchado contra una raza de extraterrestres que utiliza tecnología biológica. Fíjese bien, capitán, y dígame si le resultan familiares. ¿Son Zerg? El capitán miró atentamente cada imagen y luego sacudió la cabeza. Me disculpo, Lord Magos, pero solo he luchado contra los Zerg en el suelo. Estos están en el espacio y no tengo idea de cómo se verían los Zerg cuando están en el espacio. Si bien es cierto que los Zerg no usan el tecnología como nosotros y solo tengo una experiencia limitada con ellos, pero estos no tienen formas similares a las de los Zerg. Ahora Barnack se acercó más. Estos son Zerg, ¿verdad? El panel de datos mostraba imágenes de zerguesnos e hidraliscos. Sí, Lord Magos. Según tengo entendido, estos pequeños perros se llaman zerguesnos y se cuentan por decenas de miles. Cuando me abrí paso a salpasos para salir de ese infierno, vi todo el valle lleno de estos, había millones de ellos, respondió Gran mientras se estremecía al recordarlo. Muchos, ¿verdad? ¿Como los orcos? Gran hizo una pausa. He luchado contra los orcos, mi señor, pero estos son diferentes a los orcos. Los Zerglings son puras criaturas cuerpo a cuerpo, luchan solo con sus garras pero se mueven con la agilidad de un Eldar con una fuerza fácilmente mayor que la de un hombre. Además, su número es el problema real en la lucha contra ellos. Cuando decimos que ocurren 2 más por cada orco que matamos, es literalmente cierto decir que ocurren 10 más por cada Zergling asesinado, declaró el capitán Graham, con los ojos llenos de las pesadillas de su pasado. ¿Peligroso entonces? ¿Particularmente contra la infantería? ¿Qué tal contra las fortificaciones y los vehículos? Preguntaron los magos. He visto sus garras hacer cortes profundos en los costados de chimeras y derribar a un centinela en gran número, pero eran vulnerables a la mayoría de las armas, mi señor. Un tanque alemán ruso a menudo los haría retroceder sin demasiado problema. Intrigante, entonces, ¿cómo combaten estos Zerg a los vehículos pesados? Tienen otras criaturas, a las que llaman cucarachas, y son formidables contra las unidades blindadas y la infantería. Tienen un caparazón grueso que ignora la mayor parte del fuego de los rifles láser, excepto en los ajustes más altos, e incluso las balas de Volter a veces no encuentran ningún control sobre ellos. Las cucarachas también son más rápidas de lo que sugiere su apariencia, y los hombres rápidamente se encuentran rodeados y luego bañados en corrientes de ácido a alta presión. «Ácido, dices», murmuró Barnack. Eso podría ser difícil. De hecho, Lord Magos.
La presión de sus corrientes de ácido era lo suficientemente poderosa como para abollar los blindajes laterales de los tanques, mientras que su naturaleza gelatinosa los hace adherirse a los vehículos mientras disuelven el metal y la carne por igual. He visto a hombres gritar cuando se convirtieron en un charco. El estoico oficial de Balayan se estremeció de nuevo. Barnack observó al capitán por un momento. Su mente, aumentada por las tecnologías avanzadas descubiertas en la antigüedad, comenzó a correr a velocidades increíbles mientras simulaba docenas de escenarios. Capitán, si los Zerg atacaran a Tiran, ¿cómo propondría que defendiéramos este lugar? El oficial de Balayan miró al antiguo tecnosacerdote con ojos desconcertados. ¿Vienen, mi señor? Preguntó Gran, tragando saliva. ¿Les tiene miedo, capitán? Sí, señor. Usted también debería estarlo, pero no lo confunda con cobardía, mi señor. Les temo, es verdad. Sin embargo, ahora sé cuál es la mejor manera de matar a estos horribles monstruos, señor. Luego, el Balaya se tiró de la manga izquierda para revelar un brazo artificial bastante bien construido. La cosa estaba claramente diseñada para encajar en la ranura de un Power Fist o Lightning Claw, una técnica comúnmente utilizada en varios Forge Worlds para crear prótesis. ¿Los Zerg te habían tomado el brazo? Preguntó Barnack. Un hidralisco, señor. Se tragó mi pistola láser y mi brazo con un solo mordisco. Fue entonces cuando me caí por el acantilado. Barnack asintió. Muy bien, capitán. Por favor, informe al resto de la guarnición de la Guardia Imperial para una batalla defensiva contra los Zerg o al menos una especie posiblemente similar a los Zerg. Espero que difunda su sabiduría y conocimientos contra los Zerg. Gran saludó al Magos Explorador. Una vez que el capitán se fue, Barnack comenzó a escribir cosas en su consola justo cuando invocó a un servidor. Unidad Teta 4472, vaya al Informatus Liberatium y haga que el ex mecánico Sigius prepare un códice de datos de alta seguridad para grabar y almacenar. 03374 M41. Tirano Primus. ¿Cómo se ve, capitán? Barnack exigió mientras una vez más entraba en el puente del puño de acero para disgusto del capitán Huillón. La flota se mantiene dentro del alcance máximo de los cañones láser, mi señor. Todos los torpedos han sido cargados y alimentados al máximo. Desataremos el infierno una vez que esta nube alienígena entre en un alcance viable. Barnack no estaba contento. Ya están dentro del alcance máximo de los torpedos, capitán. Dispare ahora. Continúe disparando hasta que los alienígenas se rompan. Exigió el Magos, su visor destellando peligrosamente. Sí, señor Magos. Respondió el capitán, girándose para instar a su oficial de comunicaciones a transmitir la orden al resto de la flota. Un momento después, las 9 naves imperiales armadas con lanzatorpedos comenzaron a disparar sus supermisiles de largo alcance hacia los lejanos confines del espacio vacío. Una y otra vez, los barcos dispararon sus torpedos hasta que se agotaron todos los cargados y con combustible. Solo quedaban las reservas, y estaban siendo sacadas de su almacenamiento para ser inspeccionadas, alimentadas y cargadas con una ojiva. Pasaron casi 5 minutos antes de que se rompiera el silencio en el puente. La primera ola de torpedos está a punto de alcanzar la nube alienígena, Lord Magos, informó uno de los oficiales navales. Pasaron unos segundos. Dígame las noticias, primer teniente, ordenó Barnack. Las lecturas indican que la primera oleada de torpedos ha eliminado el 7,3% de la formación nubosa detectable. La nube alienígena ha aumentado su velocidad. Se acerca la segunda oleada de torpedos, informó el oficial. Huillón parecía complacido. 7% es un número bastante alto para un arma tan inexacta, ¿no estás de acuerdo, Magos? Barnack ni siquiera se molestó en responder al hombre ridículo. La segunda ola de torpedos ha golpeado la nube alienígena. La nube se ha reducido en otro 7,8%. La nube alienígena estará dentro del alcance visual en 3 minutos. La tercera ola se acerca al objetivo. Contacto, la nube alienígena ha sido reducido en un 7,4%, mis señores. Hubo algunos vítores de la tripulación humana dentro del puente, mientras que los servidores guardaron silencio. Los segundos pasaron. La cuarta y quinta oleada han golpeado al enemigo. La nube alienígena ha perdido otro 14,5% de su masa original. Se ha logrado una reducción total del 37%, Lord Magos. Barnack simplemente se quedó mirando la gran pantalla. El silencio llenó el puente una vez más. ¿Es suficiente? Susurró el Magos Explorador. Señor. Preguntó el capitán. Prepare la flota para la batalla, capitán.
Prepare todas las armas de mediano a corto alcance y mantenga los escudos de vacío al máximo. Sí, mi señor. Prepararé la base para un asalto terrestre en caso de que falle, capitán. Sin embargo, dado el poder de fuego de esta considerable flota, no creo que pueda fallar. Usted tiene el mando. Con eso, Barnack y la mayoría de sus hombres y servidores partieron, regresando al planeta a través de enlaces de teleportarium entre el crucero lunar y la fortaleza de abajo. Una vez que los magos se fueron, el capitán Huillón de repente ganó un coraje que no había mostrado antes. Golpearemos esta nube alienígena incluso mientras se tambalea por el impacto de nuestro bombardeo de torpedos. Declaró el capitán. Informa a la flota que estoy al mando y avanzaremos para derribar al enemigo. En unos momentos, la flota imperial, menos el crucero ligero Mechanicus, comenzó a dirigirse hacia la dirección de aproximación de la nube alienígena. Entonces empezaron a ver, procedente de detrás de la sombra del Tyran Secondus, una gran tormenta de algo marrón oscuro. Los veo. Criaturas repugnantes. Mueran. Rugió Huillón, su espada altamente ceremonial fuera de la vaina y en el aire. Era un hombre orgulloso, habiendo derrotado a casi 2 docenas de piratas a lo largo de su relativamente corta carrera, y eso lo había vuelto arrogante. No tenía idea de contra qué estaba peleando. Baterías de lanza disparadas. Brillantes rayos de terrible poder se dispararon hacia las nubes de criaturas alienígenas, mientras que otras baterías de armas a bordo de las naves imperiales se calentaron en previsión de la batalla. Miles de tripulantes transportaron municiones y botes de reserva y los siervos trabajaron para operar todas las funciones necesarias. Luego, las naves imperiales comenzaron a temblar cuando se encontraron con las bolsas más pequeñas de nubes alienígenas que se alejaban del grupo principal y se dirigían rápidamente hacia las naves imperiales. Incluso los bolsillos más pequeños de bombas vivientes alienígenas se contaban por miles. Las baterías de armas de naturaleza anticasa comenzaron a cobrar vida con sus objetivos a la vista. Enormes torretas de cañones láser EXA conectados operadas por 6 operadores, 3 servidores y 3 docenas de siervos comenzaron a disparar sus 6 cañones láser que fueron diseñados para tener el alcance necesario en un combate espacial. Una forma de magna melta, un arma de fusión pesada que generalmente se fija en los tanques pesados, se colocó sobre el casco de las naves como una torreta, disparando sus bengalas de fusión similares a escopetas que habrían convertido a los cazas estelares en escoria. A los lados de la clase lunar había cápsulas de cohetes que disparaban 12 misiles Hunter-Killer contra las oleadas de esporas alienígenas mientras se recargaban a manos de 60 siervos, varios de los cuales murieron a causa de los espesos gases tóxicos de los misiles disparados. Algunas naves tenían armas de plasma, desde las versiones de cañón corto de las pistolas explosivas de plasma hasta los cañones de plasma de 4 enlaces. Dispararon sus peligrosas ráfagas a las oleadas de criaturas alienígenas, el frío del espacio enfrió sus sistemas con facilidad. Por supuesto, los siervos morían a montones por el exceso de calor, a veces incluso licuándose después de ser chamuscados por la ola de calor. Estamos ganando. ¿Sí? Rugió el capitán del puño de acero, mientras la nube alienígena comenzaba a retroceder. Persíguelos. Pero capitán, los magos habían dejado instrucciones de no ir más allá del alcance de los láseres de defensa, dijo un segundo teniente antes de que lo abofetearan con fuerza. Silencio. Soy el capitán. Mi palabra es ley. Gritó el capitán. Sin embargo, los hombres obedecieron, sin querer romper su adoctrinamiento para obedecer al capitán. Entonces apareció el rostro de Magos Barnack en la enorme pantalla principal. ¿Qué haces, capitán? No dejes el alcance de los láseres de defensa. Todo el puente se estremeció por el puro volumen del rugido de Barnack, varios altavoces explotaron por la tensión. Soy el capitán de este barco y mando la flota. Huillón dijo desafiante antes de volverse hacia sus oficiales. Cortar las comunicaciones con el planeta. La pantalla se apagó por un segundo antes de que el análisis del campo de batalla apareciera una vez más. Capitán, murmuró uno de los oficiales. El Magos simplemente está celoso del gran honor y la victoria que lograré aquí hoy. No escuches a ese cobarde. Había huido del barco, con la esperanza de evitar la pelea real, pero tampoco estaba dispuesto a dejarme ganarla. Ja. Huillón sonrió. Ordena la flota contra los alienígenas. Sí, capitán. Los fuegos de proa de la flota imperial comenzaron con más fuerza y frecuencia, y los sistemas de armas recibieron poderes auxiliares. La flota aún estaba salpicada por miles de diminutas esporas, que explotaron contra el escudo del vacío, pero el daño fue mínimo. Empujaron más profundo.
Señor, estamos detectando organismos más grandes justo en los bordes de nuestros sensores de mediano alcance. Parecen ser criaturas más grandes rodeadas de otras más pequeñas. El rostro de Willon se iluminó de triunfo. Ya veo. Hemos encontrado la fuente de esta asquerosa nube xeno de bombas vivientes. Todas las baterías de Lance en modo de recarga. Quiero que los capacitores de las baterías de Lance estén llenos antes de que desatemos una poderosa explosión en su nave. Willon rugió con una gran sonrisa. Sin embargo, el rostro del oficial que informaba sobre los sensores se volvió blanco y se congeló. Señor, no hay un solo barco, estoy detectando, hay miles. Fin del capítulo 67.